Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, el capítulo 2. Lo tenemos, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que el Señor nos bendiga con su palabra en este día precioso que tenemos hoy para disfrutar. Amén. Bien, continuamos con el estudio de Efesios, del libro guiado más o menos. Algunas veces nos salimos un poquito, pero bueno, guiados por el libro que tenemos de Ferguson. Y es una bendición poder seguir estudiando este libro de Efesios que ya conocemos. Y para ponernos en contexto, ya recordamos que esta ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica. ¿Recuerdan cómo se llamaba aquella diosa a la cual adoraban ellos? Y estaba considerado el templo de la diosa Diana como una de las maravillas del mundo antiguo, por su arquitectura tan espectacular, etcétera, etcétera. Y llegar allí, como dice el apóstol Pablo cuando se presentó en el Areópago, a ese Dios, a hablar de ese Dios no conocido, causó tal revuelo que, como ustedes recuerdan, gritaron el nombre o aquella frase famosa durante ¿cuánto tiempo? Un periodo aproximado de 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, o Artemis, que era el nombre en griego de esta diosa. No entramos tampoco en los detalles de lo que era o representaba el culto pagano, obviamente, a esta diosa, con todas las fornicaciones y cosas extrañas que hacían ellos, según su criterio, para adorar a esta diosa pagana, de la cual sacaban una gran cantidad de dinero, y muchos de ellos, comerciantes, vivían literalmente de esto. Tristemente hay muchos actos y condiciones pecaminosas a partir de las cuales la gente genera dinero, como ustedes saben. No todo el dinero es bueno. Eso hay que aclararlo también. No todo el dinero tiene una procedencia correcta. Y en el caso de esto, recuerdan cuando tratamos el pasaje de Hechos, que fue el apóstol Pablo a predicar a Éfeso, se hacía una equivalencia más o menos del precio que costarían esos libros de hechicería que quemaron, ¿recuerdan? Que era un precio elevadísimo en millones hasta de dólares, calculados. Y que algunos habían quizás pensado en su mente o en su corazón, ¿por qué no se vendió todo ese libro, o no se vendieron todos estos libros paganos y de brujería, que era lo que utilizaban de hechicería, y coger y tomar ese dinero para satisfacer las necesidades, entre comillas, de los santos? Y la respuesta en este caso era muy clara. Algo que era pagano no tenía que ser vendido, sino quemado. Recuerdan también en el Antiguo Testamento muchos de estos pueblos paganos que eran saqueados y destruidos por el pueblo de Israel, cómo terminaban muchas de estas cosas, o muertas o quemadas realmente, porque eran cosas ya que estaban contaminadas por el pecado. Es obvio, haciendo esta figura tan llamativa, que tú y yo, desde que nacemos, ¿qué somos? La paga del pecado es, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Éramos, versículo 3 al final, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era en la justicia de Dios el resultado final de nuestras vidas? La muerte en el infierno, en el lago de fuego. Ese era el resultado. No había uno ni para
ti, ni para mí, ni para Adán, luego de la caída, ni para nadie más. Ya luego a partir de ahí, en el versículo 4, porque esta semana estuve repasando un poquito algún estudio de esto de Sproul, que son muy buenos, pero Dios, a partir del versículo 4, que ahí ya no entraremos, espero que por lo menos me dé tiempo a desarrollar algunas ideas de este pasaje que hemos leído del versículo 1 al 3. ¿Quién es el que da vida? Dios. Y así inicia este capítulo 2. Y Él os dio vida. Hay mucho debate, o ha habido desde los siglos, mucho debate filosófico con respecto a la definición de vida. Cuando no tenemos claro un concepto de lo que es vida, nos encontramos hoy en día con cosas tan extrañas como las que vemos en esta sociedad moderna. ¿Hacia dónde están apuntando, por ejemplo, los exploradores del espacio? ¿A qué planeta esencialmente o en cuál planeta están centrados y enfocados en explorar y en descubrir, según ellos? Marte, ¿no? Que ahora no recuerdo la distancia a la que está de la Tierra, pero va lejos, bien. Ellos tienen el anhelo, el deseo, la ilusión de encontrar allí, aunque sean moléculas de hidrógeno y de oxígeno, para decir, mira, agua es igual a vida. O encontrar allí algún fósil, algo seco que puedan decir, mira, esto era vida, esto es un marciano, entre comillas. Gracias, hermano. Y cuando no tenemos claro el concepto de vida, caemos en ese error que habitualmente vemos en estos supuestos científicos que están intentando buscar, aunque sea atisbos de agua congelada, según ellos dicen allí, para decir que eso significa que puede que en alguna probabilidad infinitesimal tal, hay vida, o ha habido vida, o puede que haya de casualidad existido vida. Pero un feto de 10 semanas, eso no es nada. ¿Cómo? Espérate. O sea, en Marte una gota de agua puede ser vida, pero un feto, abortarlo, no pasa nada. Eso no es vida, ¿no? Y hablaba con un médico, compañero mío, y él decía, no, es que, ¿cómo vas a decir? Es que son 800 células, eso, digo, hombre, es que son 3 células, 10 células, 16 células. Y si encuentras una célula en Marte, sí es vida. O sea, que el concepto de vida cambia de acuerdo a mi interés, ¿no? A lo que yo quiera plantear o proponer. Cuando hablamos aquí de que Dios, que Él nos dio vida, o Él os dio vida, dice el apóstol Pablo, no solamente se refiere a esta vida física de la cual gracias a Dios disfrutamos hoy y la que de alguna manera podemos decir tristemente o gracias a Dios se despidió, como hemos dicho, el pastor Marvin en esta semana, de esta vida física, a la cual el mismo apóstol Pablo, como dijimos al principio, dice, yo prefiero morir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos a Dios en su labor de dar vida a la primera persona que le da vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. El primer ser humano que recibe ánima, soplo o viento de vida, del griego ánemos también, en latín sí que nos suena más el término ánima, que recuerdo que lo utilizaban en nuestra época de creyentes católicos para asustarnos, ¿no? Esas son las ánimas que vienen del inframundo, ¿de dónde era? Que del limbo, no sé qué. Yo, ay, madre mía, asustado por la noche. Que había luciérnagas. ¿Quiénes han visto las luciérnagas? Gente de muy bien, muchos, los que somos de campo por allí. Yo sí que recuerdo, pero decían, todas esas son ánimas, me decía mi abuela, y yo asustado, yo, ay, madre mía, todos son muertos que vienen a comerme. Eran verdes por allí, por mi sitio, no sé en vuestros países de qué color eran. ¿Eran rojas las de tu país? Eran luciérnagas comunistas, eran comunistas. Las de mi país eran verdes. Bueno, ahí lo dejamos, no la liemos. Yo también quiero verdes. Pero sí, pero coincide, mira qué coincidencia. Allí en el tiempo de Ceausescu sería eso, ¿no? Donde tú estabas. Pues eran rojas, las había teñido, hasta las luciérnagas las teñió.
Si Maduro cambia la Navidad para septiembre, ¿cuál es el problema, no? En septiembre no fue que cambió, para octubre, mira. La gente que tiene este tipo de poder autoritario son así. Hasta las luciérnagas las cambian. Ahí lo dejamos, para evitarme que luego los políticos me fusilen. Bien. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, neuma, sopló en su nariz que aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Clásicamente recordáis el valle de los huesos secos de Ezequiel, que hasta que no reciben de él la vida, están ahí inertes. Bueno, supongo que casi todos los que estamos aquí, supongo que los más pequeños no, pero bueno, también, yo creo que ya los más pequeños también han visto algún cadáver. ¿Has visto algún cadáver alguna vez, Isabela? Tú eres la más pequeña, yo creo, del grupo. Bueno, un cadáver está inerte, es un cuerpo inerte. Muy bien. Hasta que no se le sopla vida al ser humano, no tiene vida, es simplemente un amasijo, entre comillas, tristemente, de células, etcétera, etcétera. Y el hombre, el ser humano, ha estado desde hace mucho tiempo intentando jugar a ser Dios e intentando definir, no solo filosóficamente, sino científicamente, lo que es la vida. Y hay algunos estudios que han determinado ese impulso, ese llamado impulso eléctrico que define lo que es esa vida. Y hay estudios hechos en cuando se une el óvulo de la mujer, cuando se une con el espermatozoide y que se produce un destello de energía y de luz supuestamente. Hay cosas así estudiadas ya en modelos experimentales y dicen que ahí se produce ese destello de vida. ¿Qué es eso? Eso ya el científico no puede reproducirlo ni determinarlo, porque realmente es algo que no depende en absoluto del hombre, para nada. Amén. Imagínate tú si, como dijimos en alguna ocasión, si dependiera de ti el que tu corazón lata. ¿Qué haces tú para que lata tu corazón? ¿Te pones al sol como los coches estos modernos? Ni tienes placas solares aquí en la cabeza, ni te das como los coches antiguos que le daban cuerda, ¿no? Imagínate tú, si dependiera de nosotros, ¿a cuánto se nos olvidaría hasta respirar? Y nos moriríamos seguro, porque a mí se me olvidaría respirar. Si no depende de ti o de mí el respirar. Estas cosas no dependen realmente de nosotros y no nos parece extraño. No nos parece extraño. Pero que una persona muerta, obviamente sus delitos y pecados, sí que pueda tener la potestad de hacer lo que quiera, para bien o para, bueno, para mal sí, está entregado al mal. Eso sí parece extraño a muchos creyentes, que una persona en esta condición, que estando muerto, pueda hacer estas cosas o decir, bueno, pues ahora yo decido ser cristiano y ser bueno, ya, voy a cambiar mi vida. Hay evangelios que se predican de esta manera y habitualmente consiguen muchas profesiones de fe. Y podría decir que en Latinoamérica esto es muy, muy frecuente, porque la pregunta es, cuando se termina una campaña evangelística, no estoy diciendo que sea malo o no, sino que no se ha profundizado realmente en la esencia de lo que se está enseñando. La pregunta es, después de la campaña tal, ¿cuántas personas se convirtieron o cuántas profesiones de fe hubo o cuántas almas se salvaron? Y ya van anotando todos con nombre y apellido y tal. Está bien, pero usted, haciendo memoria, si ha participado en alguna de estas, ¿cuántas personas recuerda que han permanecido? Profesiones de fe, 85. Dentro de 3 años, ¿cuántos están? En ningún lado. Hay 5, hay 8, hay 10. Y hay que darlo, y hay que aplaudir y ponerse muy contento. Porque hay una estadística que dice que solamente, aproximadamente el 10%, y eso lo basan en esos 10 leprosos. Recuerda, los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a Jesús? Uno solo. Por eso cuando usted se ve muy bajo, o cuando vemos personas que lamentablemente llegan muy bajo, tristemente hemos visto que por la gracia de Dios son levantados, etcétera, pero luego el camino se comienza a torcer otra vez. Pasa con relativa frecuencia, pero oye, ¿por qué tenemos que desconfiar? Tenemos que confiar en el Señor, seguir orando y seguir creyendo que va a ser así. Es nuestro deber realmente. No solamente como creyentes, sino como familiares, como padre, como amigo, etcétera. No puedes negarte a una persona que requiera de tu parte que ores por él o que le ayudes, no puedes negarte a hacerlo. Tienes que estar dispuesto siempre, eso está claro. Pero tienes que reconocer que el objetivo esencial es que esa persona nazca de nuevo. Porque si no hay un nuevo nacimiento, una regeneración a través del Espíritu Santo,
va a volver otra vez a lo mismo, como dicen, a posición anterior. ¿De qué depende? Obviamente, porque si tú te pones a pensar un poco, ¿a cuántas personas personalmente le hemos invitado a la iglesia o le hemos predicado el evangelio? Cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, espero que sean muchas en tu lista. Amén. ¿Y dónde están esas personas? ¿Recuerdan qué mensaje predicó Jonás a Nínive? 40 días y me será destruido. Punto. Y hay gente que le invita a la iglesia y dice, bueno, pues voy a ir. Y hasta tú te sorprendes. Y viene. Uf, mira qué cosa. No le has obligado, no le has sobornado, no le has puesto una pistola en el pecho. Y hay otros que estás todas las semanas, ya sea tu hermano, ya sea tu primo, lo que sea, y siempre te dice que no. Dice, pero y este sí es duro, esta sí es dura. Hasta que el Espíritu Santo no le convence de pecado, de justicia y de juicio, esa persona, aunque venga a la iglesia, esa persona no es nacida de nuevo. Y hay mucho problema con esto en muchas iglesias. Muchos problemas con esto. La vida no depende de ti y de mí. Depende del dador de vida. Y en dependencia del dador de vida estamos tú y yo sujetos y orando por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, en dependencia del Espíritu Santo. Porque Él es el que da vida. Yo no tengo la capacidad ni la potestad de dar vida. Gracias a Dios. Porque imagínate, cuando nos sentimos con esa potestad o esa capacidad, luego pasamos al siguiente extremo, que es sentirme con la capacidad de quitarla. Eso es lo que está pasando hoy en día con los supuestos poderes elitistas que están manejando ciertas agendas. Como se sienten con la capacidad de decidir quiénes viven o quiénes tienen la fuerza, se sienten con la capacidad de aquellos otros también abortarlos y matarlos o hacerle la eutanasia. ¿Estáis entendiendo qué importante es tener claro el concepto de vida para nosotros los creyentes? Es importante por esto, por estas cosas. Si vamos a Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo tenemos. Hablando acerca del verbo de Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. No nos sorprende que ya los científicos hayan determinado que ese destello de luz es el inicio de la vida. Mira qué cosa, ya venía en la Biblia. La Biblia siempre está por adelantado a todas las cosas que los científicos posteriormente descubren. Por eso hay una frase muy interesante que dice que poca ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Porque al final los hechos concretos de la ciencia te van demostrando que la Biblia tenía razón. Y que la Biblia tiene razón y que seguirá teniendo razón a lo largo de la existencia humana y posteriormente durante toda la eternidad. Fíjate qué cosa más interesante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo. Hay otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, en Deuteronomio y en Primera de Samuel, de quién es aquel el que otorga y tiene esa capacidad de dar vida, pero también de quitarla. Nosotros no, sino el Señor mismo. No tenemos esa autoridad. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando intentamos que el hombre sea bueno, entre comillas, quitando de en medio lo que es los parámetros bíblicos, simplemente es una conducta y una propuesta que no tiene absolutamente ningún sentido. Escuchaba una entrevista que estaban haciendo, creo que lo comenté con los hermanos en la escuela dominical, en este caso Sujel Michelén, que hablaba de lo que era ese marxismo moderno que se está intentando implementar en la sociedad desde hace décadas. Que ellos te dicen que tú, para ser buena persona, entre comillas, no necesitas ser religioso. Y la pregunta era entonces, ¿por qué tengo que ser buena persona? ¿Para qué? No tengo ningún freno, ningún límite. No, los límites los ponemos nosotros. Ah, o sea que ustedes ahora son Dios. Y ahí está el asunto. Cuando yo quito las barreras al ser humano,
¿qué suele pasar con él? ¿Qué suele pasar con un hombre que acumula cierto grado de poder? Por ejemplo, el caso del faraón que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo con los niños israelitas? Acabó con al río. ¿Qué hizo con los esclavos israelitas? Pues ahora ni siquiera le vamos a dar para que busque, ahora el ladrillo lo van a tener ellos que buscar todo, coserlo y hacerlo todo. Le vamos a esclavizar y a maltratar El hombre cuando tiene cierto grado de poder, si Dios no le frena con su mano, es capaz de hacer las atrocidades más grandes que vemos. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Con el poder que tenía y la autoridad, el rey. ¿Qué hizo con él? Y si leemos la historia de los reyes de Israel, es una salvajada todas las cosas que hicieron. Es así, eso es el ser humano. ¿Cómo una persona así puede decidir por sí mismo tener vida, espiritualmente hablando? No puede, porque está depravado en sus actos y todo lo que es está contaminado tristemente por el pecado. Por eso, esto es un camino de una sola vía. Él os dio vida a vosotros. Tú no vas a tener vida, tú no le vas a dar vida a Dios. Dios no depende ni tiene que agradecerte nada a ti. No, es que yo hice la obra de Dios. No, perdona. Dios te usó para hacer su obra. Pero tú no haces la obra de Dios, porque tu vida depende de Él. Y por eso aclara la Escritura diciendo, es que, y aun si yo doy algo, no es que yo lo esté dando, es que yo estoy devolviendo parte de lo que ya Él me dio a mí. Hablando ya sea de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de lo que sea, de alguna capacidad que el Señor te dé por su gracia y por su misericordia. Gloria a Dios. Simplemente devolvemos algo de tu mano, de lo que hemos recibido de ti devolvemos, porque más bienaventurado es dar si no tienes nada que vas a dar. Y si das algo es porque Él ya te dio primero. Nosotros le amamos a Él porque esto es un camino de una sola vía, one way, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Usted ha visto los letreros de one way. Creo que one way. No estudian inglés, esta gente no puede ser. Tienen que ponerse a estudiar inglés. One way. Yo la pronuncié bien, ¿no? Hay un paisano mío que se llama así. One Way Martínez, no sé qué. Sí, porque fue su padre que vio el letrero en una película que decía One Way, dice One Way Martínez, no sé qué. Vengo del país de las maravillas, ya lo sé, hermanos, si lo sabéis. República Dominicana lo tiene todo. Por eso me echaron de allí. Bueno. No, es broma, no vayan a pensar que me echaron. Y es ahí donde está el asunto y el conflicto que muchos cristianos tienen hoy en día. De sentir que había quizás algún mérito en él para decir, yo me lo he ganado, Como me dijo uno, bueno, es que, dice Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto me lo dijo uno del seminario. ¿Ves? Es que no es tan fácil. Hombre, porque no era fácil, es que Jesús lo hizo en la cruz. Si hubiera sido fácil, hubiera sido salvo por mis propios medios. Porque es imposible para el hombre, Jesús murió por mí y pagó el precio. Si vemos Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 8, ¿qué es lo que dice? 2, 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En los credos más antiguos encontramos, credo de los apóstoles, en el de Nicea además, que hablando en este caso del Espíritu Santo, Padre, Hijo, tal, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, los que son, de ahí lo quito, los que han sido en su época perversa, perdón, no quiero líos, los que han sido en otro tiempo, mejor dicho, los que han sido en otro tiempo, quizás conocedores de algunos libritos del catecismo o demás. ¿Recuerdan el credo? ¿Se lo sabe? Sí. ¿Quién se lo sabe? Pero el credo que nos han enseñado. Bueno, sí. Bueno. Los que hemos nacido, como dice por ahí, el hermano Daniel se sabía todo eso, era catecúmeno y todo. ¿Esa barba era permitida allí en los catecúmenos? No. A mí a usted y a mí nos hubieran hecho cura a los dos. Pero bueno, se saben que los credos, pero es cierto eso y habla de, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea que sí, que saben y se reconoce, aún de los credos más antiguos, no quiere decir que sean credos de la Iglesia Católica, no se malinterprete tampoco eso, sino que en los credos ya, en el credo de los apóstoles y demás, también venía y reflejaba esto, que la vida no procede del hombre. ¿Qué pasa con el paso de los años?
Que parece que a la gente se le ha ido olvidando esto y se creen más listos que Dios, y eso no es nada extraño. Pero como hemos dicho, aún dentro del mundo evangélico, del mundo de creyentes, hay este debate, o ha habido este debate en muchas ocasiones, hablando del papel del hombre en lo que es la salvación. Y aquí dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y recalca en el versículo 4, diciendo en los versículos del 1 al 3, cuál era nuestra condición, que Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y recalca, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Una gracia no se compra. ¿Qué precio vas a pagar por una gracia? Por la gracia no se puede comprar, no hay nada que pueda comprar la gracia de Dios. Y eso hay mucho conflicto hoy en día con este tema en las iglesias. Esto no quiere decir que usted no tiene que hacer una profesión de fe, no me malinterprete en ese sentido. Porque cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, eres convencido de pecado, de justicia y de juicio, obviamente actúas en consecuencia. Pero tiene que haber ese paso que das Dios primero hacia ti. Porque nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Segundo. No, como Dios sabía que yo iba a ser tan guapo, pues por eso me salvó. No, no, por eso no te salvó. Hombre, hay gente aquí guapa, pero tampoco para ser salvos por su guapura, ni por su ningún mérito propio. No, porque Dios sabía que yo iba a ser tan inteligente, porque yo sabía que yo me iba a graduar desde niño, es que Dios sabía que yo era brillante. Yo para Dios soy una pieza imprescindible, mentira. Eso no es así. Si te creías imprescindible, pues despierta, no es así. No es así. Hay una frase que bueno, que la tengo en mi WhatsApp. Todos somos importantes, pero ninguno imprescindible. Uf, eso es así de complicado, ¿eh? Decía uno que estaba en un sitio trabajando, dice, ten cuidado con esforzarte demasiado en el trabajo, que la última vez que pasó eso, cayó uno enfermo y de baja, y lo sustituyeron y en su lugar en la oficina lo que pusieron fue una planta. Tu jefe te quiere mucho mientras eres productivo. Cuando dejas de ser productivo, te cambia y pone una planta ahí. Y si puede poner una máquina para que lo haga, que le sale más barato y no se le da de baja, también lo hace. Eso no es excusa para no trabajar, no nos queda de otra. El que no trabaje, que tampoco coma. William y yo no tenemos ese problema porque comemos poquito, pero el que come mucho tiene que trabajar mucho. Así que jóvenes, ¿tú comes mucho? Pues ya sabes lo que te toca. Sacarse el carnet aunque sea para hacer Uber pronto. Porque el que come mucho tiene que trabajar, debería trabajar mucho. Como decía uno, ustedes comen como hombres, pero trabajan como niños. Así no podemos. Bien. Esto es de una sola vía, esto es de una sola dirección. Hay muchas cosas que el hombre, en este aspecto, son debates en su corazón realmente. Pero son debates que no tienen mucho sentido. ¿Qué hiciste tú para despertarte esta mañana? No nos parece extraño eso. Pero cuando hablamos acerca de la salvación, sí que nos parece casi ofensivo. Parece casi ofensivo que es que yo arrebato y cojo y llegué a la cima y por eso conseguí la salvación. No, no es así. No es así. Y eso destruye también nuestro orgullo personalmente. El decir, hombre, yo me creía que Dios me amaba porque yo era precioso. Sí, tú tienes un precio alto, gloria a Dios. Precioso no de guapura, sino precioso de un alto precio. Sí. Pero eso no quiere decir que por eso has sido salvo. No es por ahí. En el puro afecto de su voluntad y en su gracia, el Señor tuvo de ti misericordia. Porque todos, dice la Escritura, fíjate cómo dice en este mismo pasaje que hemos leído, versículo del 2 en adelante, de Efesios 2, hablando de todos los pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también quienes, algunos, los feos, los pobres, no, ¿quiénes? Todos. Y por eso habla en Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en
en esa vorágine de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. El Señor rescata de todos los que estamos nosotros perdidos a quienes Él quiere, por su gracia y su misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios? Yo no puedo. Si usted es tan fuerte y tan valiente, hágalo usted. Yo no voy a invertir no, eso es perder el tiempo contendiendo con Dios. Yo voy a regocijarme en su gracia y en su salvación. Yo voy a regocijarme en lo que Él ha hecho y en haberme dado vida. Sentimos dolor y tristeza. El mismo apóstol Pablo en Romanos, capítulo 9, expresa el dolor que siente en su corazón. Él dice, yo desearía ser yo mismo anatema. ¿Por amor a quiénes? A mis hermanos. Pero usted hay cosas que puede hacer y tiene que limitarse y saber que hay otras que no puede hacer. Usted puede intentar obligar a la gente a decir, venga, se sienta en la iglesia y venga y hágalo. ¿Puede funcionar durante un tiempo? Sí, puede funcionar. Puede funcionar con hijos quizás un poquito rebeldes durante un tiempo concreto. Y sí, se va a quedar en la iglesia porque usted vive en mi techo y bajo mi casa. ¿Conocéis casos así? ¿Qué pasa cuando ese muchacho consigue un trabajo o esa muchacha? Gracias, mi hermano. ¿Vuelve a la iglesia? Ya, papá, eso era lo que tú me decías que fuera a la iglesia por eso. No, pues ya no estoy bajo tu yugo. Me voy, ya cumplí 18. Algunos que yo conozco que dicen, desde que mientras sea menor de edad, no te preocupes, callaos. Y van a la iglesia y tal. A veces hacen cosas inapropiadas en las congregaciones, como para ninguno es un secreto, pero automáticamente pueden liberarse del yugo de sus padres, no vuelven. O vuelven de visita. Y eso es una lucha constante. Eso es una lucha y es una batalla que hay que librar. Pero damos gracias a Dios que aún de ese grupo el Señor nos ha rescatado y nos ha redimido. No somos 100 millones aquí en la congregación hoy. Los jueves, obviamente, los jueves vienen menos gente, claro, por trabajos, etcétera, o por otros motivos. Pero ciertamente, por la gracia de Dios, los que estamos aquí debemos sentirnos privilegiados. Debemos sentirnos privilegiados de que el que nos amó primero, nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado vida. Y por su gracia estamos aquí hoy disfrutando de todas estas bendiciones espirituales que ya vimos en el capítulo 1 de Efesios. ¿Pero dónde están? Ya están. Estamos en ella, estamos en Cristo. Ya todas las bendiciones son nuestras. Y por eso podemos tener paz y confianza en que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? También la perfeccionará y la terminará. Siéntase un privilegiado hoy. Amén. Padre, te damos gracias por amarnos de tal manera que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, en esta obra redentora, que por tu gracia y por tu misericordia, no por méritos propios ni por nada bueno que hayas visto en nosotros según nuestro criterio pecaminoso, que creemos muchas veces que somos merecedores de tu gracia y de tus bendiciones, pero aquello que se merece no es gracia. Perdónanos, Padre eterno, por pensar muchas veces de esta manera en nuestros corazones, sintiéndonos merecedores de tu misericordia. La misericordia no se gana ni se merece, simplemente se recibe. Padre, te damos gracias porque nos has amado siendo aún pecadores. Estando todos nosotros apartados y muertos, nos has dado vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre, porque por tu gracia somos salvos. Que podamos sentirnos así de gozosos y de privilegiados en este día y el resto de nuestras vidas, reconociendo que tú nos has llamado, rescatado y salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.